Muy buenos días, en este día hablaré sobre los ecosistemas y sus factores. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos en el medio ambiente físico en el que viven, es decir, en el hábitat de las relaciones tanto bióticas como las abióticas que se establecen entre ellos. Los tipos de ecosistemas se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Primero tenemos el ecosistema acuático, que se caracteriza por la presencia de agua como componente principal y es uno de los ecosistemas más abundantes. Luego tenemos el ecosistema terrestre, que tiene lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en diversos tipos de relieve, como montañas, planicies, valles y desiertos. Algunos ejemplos de ese tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, las estepas y los desiertos. Luego vamos con el ecosistema mixto, que son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terreno, como por ejemplo en los que se combina el medio acuático y el terrestre. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas. Luego vamos con los ecosistemas microbianos, que son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, como es el caso de la flora microbiana intestinal. Luego tenemos, y por último, el ecosistema artificial, que son aquellos ecosistemas creados o intervenidos por el ser humano. Algunos ejemplos de estos son los urbanos, los embalses y los ecosistemas agricultores. Ahora les hablaré de los factores que conforman un ecosistema. Estos son dos, factor biótico y factor abiótico. Primero hablaré sobre el factor biótico, que son los organismos vivos que incluyen en la forma de un ecosistema. Esto se refiere a la flora y fauna de un lugar y sus interacciones. Estos se clasifican según la forma en que se alimentan y en el lugar que ocupa en la cadena alimenticia. Primero tenemos a los organismos productores, o también llamados autrótrofos. Estos seres vivos son capaces de fabricar su propio alimento a partir de materia inorgánica y una fuente de energía. Los organismos productores pueden ser de dos tipos. Primero, fotoautrótrofos, que son aquellos que se fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, como por ejemplo las plantas. De segundo tenemos a los quimiotrótrofos, que son aquellos que obtienen la energía para fabricar su propio alimento a partir de distintas reacciones químicas exotérmicas de compuestos inorgánicos, como las bacterias que viven en ambientes extremos. De segundo tenemos a los organismos consumidores, o también llamados heterótrofos, que son aquellos seres vivos que necesitan alimentarse de otros. Los consumidores pueden ser de dos tipos: herbívoros, que son aquellos que se alimentan de organismos productores como los que comen plantas, semillas, raíces, algas o vegetales, como el conejo y la jirafa. Luego tenemos a los carnívoros, que son aquellos que se alimentan de otros organismos consumidores, tanto herbívoros o carnívoros, como insectos, arañas y mamíferos. De tercer lugar tenemos los organismos descomponedores, o también llamados detritófagos, que son aquellos seres vivos que se nutren a partir de la materia orgánica en descomposición, como las lombrices, bacterias, hongos y levaduras. Los factores bióticos también se pueden clasificar en mutualistas, que establecen entre ellas relaciones que les permiten beneficiarse mutuamente, por ejemplo, los polinizadores y las flores. Ahora les hablaré sobre los factores abióticos, que son todos los elementos de la naturaleza físico-química que intervienen en las características de ecosistemas determinados y se distinguen de los factores bióticos en que no tienen que ver con la vida o con los seres vivos, sino con los factores inanimados y ambientales, como el clima o la naturaleza de los suelos. Estos se clasifican en dos tipos, físicos y químicos. Primero hablaré sobre los factores abiótico-físicos, que son aquellos vinculados con la fuerza que actúan sobre los ecosistemas de la Tierra, como por ejemplo la luz solar, la principal fuente natural de energía del planeta. Este incide en la temperatura de las grandes masas de agua, aire y tierra, que se calientan y dilatan durante el día y enfrían y contraen durante la noche. Luego tenemos a la temperatura, los niveles de temperatura de cualquier medio, sea acuático, gaseoso o terrestre, que inciden en el desarrollo posible de la vida. En tercer lugar tenemos a la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la masa de gas de la atmósfera sobre los distintos elementos de un ecosistema. En cuarto lugar tenemos al clima, que es la región climática en que un ecosistema se ubique, tiene mucha relevancia en los procesos que ocurren dentro de él.
Y por último tenemos al relieve, que es importante ya que la altura incide tanto en la temperatura como en la presión. Ahora hablaré sobre los factores abióticos químicos que tienen que ver con la constitución de la materia y las distintas reacciones que tienen lugar dentro de un ecosistema determinado, como puede ser el pH. El pH es una propiedad química de los medios, tales como el agua o el suelo, y que apunta a su nivel de acidez o de alcalinidad. De segundo tenemos a la química de los suelos, que es la cantidad y el tipo de elementos químicos que se predominan en un tipo de suelo, como la fertilidad y la absorción del agua, entre otros. En tercer lugar tenemos la química del aire. La vida y la mayoría de los procesos bióticos tienen que ver con el intercambio de gas, como la respiración animal toma oxígeno y produce CO2, mientras que la fotosíntesis es todo lo contrario. Y por último tenemos a la química del agua, que son los elementos como la salinidad, la concentración de los nutrientes o del oxígeno, y también los eventuales contaminantes, entre otros. Eso determina la calidad del agua para albergar la vida.